Quiero ir al mensaje de la palabra del Señor. Quiero compartirles algo que estuvo hablando a mi corazón, y es específicamente cuando nos toca un viaje, cuando nos toca un camino o cuando nos toca una temporada pasar por un lugar o irnos a un lugar. Y para todos nosotros pueden ser momentos muy difíciles, muy complicados. Cuando digo esto, me estoy refiriendo específicamente a lo desconocido. Todo lo que es desconocido en muchas ocasiones nos llama un poco a el pensar, voy, no voy, avanzo. Pero cuando nos toca una temporada, un proceso, un camino, sin que querramos ir y tenemos que pasar, entonces no hay opción, tenemos que pasar, pero entonces tenemos que ir a las Escrituras para recordarnos que el Señor le prometió a alguien y su fin fue un fin muy próspero y bendecido, porque hizo caso o obedeció e hizo la voluntad del Señor. En estos días todos necesitamos ser muy conscientes que en este viaje, en este camino, en este proceso, tenemos que ir a Él y recordar sus promesas. Quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Génesis. Voy a compartir la nueva versión internacional o la Biblia con la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Que ayuda a la comprensión de lo que podemos entender en estos tiempos, ¿sí? Bien, en el libro de Génesis, voy a ir al libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10. Jacob es la persona en la historia en la cual quisiera hablarles a ustedes en este día. La palabra del Señor comienza diciendo de esta manera en Génesis 28, 10. Jacob salió de Beerseba y se fue hacia Aram. Cuando llegó a cierto lugar, se quedó allí para pasar la noche, pues ya había oscurecido. Tomó una de las piedras que allí había y recostó su cabeza sobre ella y se acostó a dormir. Esa noche tuvo un sueño. En ese sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Desde la parte más alta de la escalera, Dios le decía: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra y habitarán todo este gran país. Por ti y por tus descendientes todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, muy asustado: ¿qué lugar tan terrible es este? De veras que Dios está aquí y yo no lo sabía. Esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado para recostar su cabeza y se la dedicó a Dios.
echándole aceite encima, y aunque al principio la ciudad donde estaba la piedra se llamaba Almendro, Jacob le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Después Jacob hizo esta promesa. Escucha bien. Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje y me da comida y ropa y me hace volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces será mi Dios. Esta piedra que he levantado como una columna marcará el lugar a donde todos vendrán a adorar a Dios, y de todos lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Me quedo con esta promesa que Jacob le hace. Después Jacob le hizo esta promesa a Dios: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje y me da comida y ropa y me hace volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces será mi Dios. Oiga, qué experiencia. Jacob estaba entonces marchándose de la casa de su padre, bajo la bendición de su padre. La historia muchos la conocen, Jacob y Esaú, una situación donde Jacob logra tomar la bendición del primogénito bajo una actitud de venderle un guisado de comida, para que entonces su hermano, que tenía hambre, decidió desestimar lo que era tan valioso, que era la bendición de Dios para el primogénito. No la tenía tan valorada, y decidió entonces dársela sin tomar cuidado, que él iba por mucho más. Y lo que era lo mucho más era, con la ayuda de su madre, ponerle una vestimenta y hacerle creer a su papá que no veía, entonces que al tocarlo creyese que era justamente su hermano y le diera la bendición. Logró el cometido, le dio la bendición, y cuando su hermano Jacob se dio cuenta, entonces cuando Esaú se da cuenta de lo que comete Jacob, ya no podía cambiar la orden de bendición. Había sido un momento donde su hermano se enojó de tal manera y quería matarlo. De esta manera, la historia nos dice que se marcha de ese lugar. Jacob deja a su madre, a su padre y a su hermano para emprender un viaje donde para él todo lo que habría de venir sería desconocido. La historia nos cuenta de un Jacob que trabajó por uno de sus parientes, Labán, que era muy tramposo, y que lo hizo trabajar 7 años por Raquel y 7 años por Lea, que fueron 14 años al fin de cabo por esta etapa, en este proceso de, en cierta manera, de pagar lo que había hecho él, porque el que engaña será engañado también. Él engañó a su padre y su tío lo engañó a él. Un proceso, una historia extraordinaria, pero yo quiero tomar como referencia para que muchos de ustedes puedan entender lo que la palabra de Dios describe a la hora de que Dios va a cumplir las promesas que Él ha establecido para tu vida. Cuando Él va en este viaje, llega a un lugar sin saber que en ese lugar donde Él se mueve, ese lugar donde Dios le abre el cielo para recibir esa revelación
tan grande y tan poderosa, allí acontece algo que yo considero que cambia la historia de su vida. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos, si Dios me acompaña, si Dios me da alimento, si Dios me da ropa, si Dios me protege, entonces será mi Dios. Qué proceso, ¿no? Y qué situación. Yo creo que en realidad Jacob venía de una casa de mentirosos y de engañadores. Cuando nosotros leemos esta historia, la podemos leer una y otra vez, y a mí me gusta cuando nos encontramos con este pasaje. Vuelvo a repetir para aquellos que lo están tomando ahora, Génesis 28, cuando el Señor le habla a Jacob. Jacob dice, cuando despierta de ese sueño, ¿qué lugar es este? Me imagino, ¿no? ¿Qué lugar es este? Y era el lugar donde Dios decidió hablarle. Los cielos se abrieron y él veía ángeles que subían y bajaban. Y Dios le recuerda a él, como en este caso haber tomado lo que es la bendición del primogénito, le recuerda que esa promesa y esa bendición, dice, yo soy el Dios de Abraham. Cuando comienza a recordarle quién es él, y él conocía muy bien la línea, vamos a decir, de la familia, de la cual se las estaba mencionando Dios mismo. Entonces él estaba recordando las historias y los sucesos de quien Dios le estaba mencionando. Ahora, Dios le estaba diciendo, yo te voy a acompañar en este viaje, yo te voy a proteger en este viaje, no te va a acontecer nada, no te va a suceder nada, yo voy a estar contigo, voy a estar contigo y bajo promesa vas a regresar. ¿Sabe? Cuando parece que él dice, si Dios realmente me va a proteger, será mi Dios. Si Él va a hacer esto, realmente será mi Dios. Esta palabra es la que me puso a pensar a mí muchísimo. En este tiempo en el que estamos viviendo, parece como que emprendiéramos un camino, un viaje, un proceso, o pasar por el valle de sombra de muerte, pasar por esta etapa donde la humanidad completa está pasando. Entonces, yo considero esta palabra clave para nosotros en estos días. Para que usted pueda entender, Jacob venía de un proceso no muy bueno. Había hecho trampa, no era lo correcto. Si bien él dice es lícito, yo le vendí por un guiso a mi hermano lo que él desechó. Si bien Dios tiene que haber visto esa acción, y esa acción es la que realmente el Señor tiene que haber observado, haber dicho que a Esaú no le interesaba tanto las cosas espirituales y de bendición, sino que le gustaba más bien lo terrenal, le gustaba cazar, le gustaba el campo, le gustaba todas esas cosas, pero su hermano era lo contrario, era alguien que le gustaba o sabía muy bien qué significaba estar bajo bendición y promesa para ser bendecido y próspero. Entonces esta acción me llama la atención y quiero mostrártela como te la estoy mencionando, cómo es que él dice, acabo de recibir una revelación impresionante en un sueño donde veo ángeles que bajan y suben y veo a Dios que me está diciendo te voy a cuidar, te voy a proteger y voy a hacer que en este lugar donde vos estás descansando sea un lugar donde haya
miles, cientos de tus descendientes, y que de tus descendientes el mundo entero sea salvo por medio de ellos. Obviamente que estaba mencionando la descendencia del Mesías, obviamente que estaba mencionando a Jesucristo sin que él lo supiera. Hoy nosotros, analizando la palabra, entendemos por esa línea la promesa del Señor. Ahora, ¿estaba convertido él? ¿Por qué él menciona en esta parte y dice, si me acompaña él será mi Dios? Si cumpliera esto, él será mi Dios. Si Dios se lo está prometiendo, necesitaba una experiencia que marcara definitivamente y trazara su vida espiritual, su vida y su relación con el Señor. A veces podemos ser hijos de pastores, podemos ser hijo de un líder, de un maestro de la iglesia, pero eso no quiere decir que nosotros estamos convertidos totalmente. Puede que el Señor le ha hecho una gran promesa a tu descendencia, le ha hecho una gran promesa a, vamos a decir, a Abraham, ¿verdad? Como dicen algunos, el patriarca de la familia, el papá, que tal vez sea un pastor, o sea un líder, o sea un maestro de la palabra, y tú eres su hijo, y tú eres tal vez su hija. Y ahora estamos pasando este proceso y hay promesas del Señor. Promesas del Señor sobre tu vida. Dios te la está haciendo saber. Y este proceso en el cual estás pasando y todos estamos pasando, tenemos que analizar lo mismo que Dios le dijo a Jacob. Entonces, tiene que quedarnos en claro esto. Él prometió. Y lo que él promete lo va a cumplir. Te voy a guardar, te voy a proteger, pero será necesario pasar por esta etapa. Lo necesario va a ser que de estas experiencias que nos tocan pasar, aprendamos y que de todas ellas, Papá Dios nos va a mostrar su gloria. ¿Saben? Les quiero contar algo de Labán, su tío. Cuando vio la familia de Labán, uno de sus hijos de Labán, que comenzó a prosperar de tal manera, Jacob, que tenía ganado y claro, porque después de pagar los años justamente de una esposa y de la otra, porque había sido engañado, entonces aconteció que tuvo que hacer un arreglo Labán comercial con él para que no se vaya. Entonces le dijo, bueno, dame ovejas. Y entonces ya era muy de por sí tramposo Labán y le dio las que se supone en realidad que son las que nadie quiere y las que se supone que son defectuosas. Entonces la paga era las ovejas que eran defectuosas. Pero ¿qué sucedió? Comenzó a crecer el número de ganado y era tan grande la cantidad de ganado que tenía que decidió cambiarle esa paga y comenzar a darles las manchadas, las moteadas, como la Biblia nos describe, porque en ese momento no nacían de esa manera. Y cuando le cambió ese arreglo, vamos a decir comercial, comenzaron a nacer manchadas y moteadas. Entonces ahí aprendió Labán y aprendió Jacob que las cosas que le estaban pasando a él eran por las promesas que Dios le había prometido. Dios le había prometido a él que lo iba a guardar, lo iba a proteger, y él estaba ¿qué? En tierra extranjera, en otras tierras. Hoy, en este camino que nos está tocando pasar a todos, tal vez nos podemos sentir como en tierras, como Jacob se sintió, tierras lejanas, tierras extranjeras. ¿Sabe? Nosotros tenemos que entender que lo que Él prometió lo va a cumplir. Te prometió que te va a guardar, que te va
va a estar contigo. Vieron que dice, si no me falta comida, si no me falta ropa. Wow, yo me puse a pensar también en eso, ¿no? En estos tiempos que todo el mundo está diciendo, no voy a trabajar, que voy a comer, porque todo lo que se está viviendo es muy duro, es muy difícil. Yo escuchaba a un papá que dice, en estos días me estaba diciendo, ¿sabe? Cuando empezamos a ir a la iglesia, me di cuenta de que mis hijos necesitaban prendas y con la ayuda del Señor pude ir y comprarle prendas. Yo me imagino en este tiempo la cantidad de personas que estarán diciendo, yo no tengo para comprarle prendas a mis hijos. Si no sé de cómo estamos comiendo, no sé de cómo estamos sosteniéndonos. Ahora, el Señor le prometió a Jacob y el Señor le cumplió a Jacob. La historia bíblica nos muestra que Jacob un día decidió dejar a Labán, dejar la tierra donde Dios lo prosperó, donde Dios lo procesó, porque también Dios lo procesó. Y cuando ya estaba listo, decidió retornar a la tierra que a él le correspondía. Ahora estaba su hermano, el que lo intentó buscar para matarlo, pero ya la sabiduría de Dios estaba en la vida de Jacob. Dice que muy sabiamente envió a sus siervos que les llevaran regalos, presentes, y que la palabra que pusiera en la boca de los siervos de él, diciéndole que él llamaba a Esaú como si fuese él su siervo. Pero Jacob sabía dónde estaba la bendición y Esaú entendía muy bien que el que portaba la bendición de lo que era ser primogénito estaba en él. Sin embargo, no hubo guerra, no hubo rencores ni revanchas, sino que entendió que era el portador de la bendición y estaba en él la herencia que había dejado su padre y que la había transferido. Quiero en este día que entiendas esto. No importa por el camino que estás pasando, así sea, como dice la palabra del Señor, aunque andes en valle de sombra de muerte, aunque tú digas, ¿por qué me toca pasar por esto? ¿Qué es lo que hice mal? Bueno, piensa, todo el mundo está pasando por esto. Todas las naciones están pasando por esta situación. Pero tenemos que entender que algunos comprenderán, otros mostrarán su, vamos a decir, su humanidad, ser agresivos, personas torpes, personas que mostrarán el odio y también se mostrará el buen corazón, se mostrará el buen amor y nosotros tenemos que aprender a observar y tenemos que caminar en todo este tiempo, caminar y recordar las promesas que Dios nos ha hecho. En estos días estoy muy metido en indagar o en recordar, leer las promesas que Dios nos hizo a todos nosotros. Yo recuerdo a muchas familias que Dios les habló, que les iba a prosperar, que les iba a poner por cabeza y no por cola, que Dios iba a hacer grandes cosas en su vida y Dios lo ha hecho. Ahora, el hecho es si hemos aprendido como Jacob a reconocer quién es nuestro Dios. Si reconocemos quién es nuestro Dios, terminará esto
Y cuando termine esta etapa, todos habremos aprendido algo y todos tomaremos lo que Dios decretará sobre nosotros. Si nosotros somos personas con odio en nuestro corazón, discriminamos a la gente, discriminamos a las ciudades que están contaminadas, discriminamos a aquellos que están pasando por esto, mostramos nuestro odio, Dios nos dará lo que nos corresponde. Ahora, si nosotros mostramos nuestro amor, nosotros mostramos nuestra gratitud, nosotros mostramos lo que hay en nosotros, que es el Espíritu de Dios, entonces cuando acabe esto, el Señor nos dará lo que nos corresponde. Jacob, un hijo agradecido. Jacob, una persona muy, muy agradecida. La etapa que le tocó pasar, la enseñanza, el proceso, fue difícil, fue duro, pero al fin de cabo, todo ese proceso, toda esa etapa fue un proceso y una etapa donde aprendió. Y por aprender, lo que sucedió que fue él bajo el decreto de bendición. ¿Te has puesto a pensar si haces bien las cosas, cómo va a terminar todo para tus hijos, para tu matrimonio? ¿Te has puesto a pensar cómo es que va a terminar todo para la iglesia? Si obras bien, si actúas bien. Voy a decirles lo que creo que ha estado pasando hasta aquí y que la verdad me ha tocado el corazón, me ha tocado profundamente el corazón. Muchas personas, cuando entraron en la primera etapa o la primera fase que se le llama fase 1 de cuarentena, muchos allí en las redes sociales llorando, diciendo que extrañaban la iglesia, diciendo que extrañaban volver a la iglesia, que extrañaban estar con los hermanos, con los pastores. ¿Sabe? Poco a poco las etapas o las fases fueron cambiando, fase 1, fase 2, fase 3, y hasta que llegaron a lo que fue la libertad de ir a la iglesia con el protocolo correspondiente, ¿no? De cuidarse y de hacer todo correctamente. Esas personas tenían la excelente oportunidad de ir a la iglesia. Tenían la excelente oportunidad de lo que anhelaban. Quiero ir a la iglesia, quiero estar con los hermanos, quiero servir a Dios. Pero no lo hicieron. Pero no se comprometieron con el Señor. Parece que esa situación les ayudó, pero para salir con amigos, salir con amigas, como para estar vamos a decir, en reuniones familiares, pero no honrar lo que anhelaban en su corazón, honrar a Dios. Yo le dije a la iglesia, porque lo sentí en mi corazón, nunca decimos algo que el Señor no nos haga sentir. Yo les dije a la iglesia, miren, aprovechen este tiempo que estamos teniendo de poder venir a la iglesia. Muchas de las personas me habrán escuchado decir esto y tal vez lo tomaron como que no pasaba nada, que volvíamos a la normalidad, a la rutina común. Veíamos otras ciudades, otras naciones que no tenían esta posibilidad de la iglesia, de reunirse. Y llegó el tiempo de los infectados. Y llegó el tiempo de volver todo para atrás. Ir a la fase 1. No hay posibilidades de estar en las iglesias. No hay posibilidades de
solo de estar en la casa. Me pregunto yo, ¿no será que Dios en realidad les está preguntando a ellos, me pidieron esto, se los di, y ahora ustedes tienen que analizar si yo no actué con bien para ustedes, pero ustedes no actuaron como dijeron que iban a actuar? Para que nosotros pongamos en análisis que en este proceso muchos mostrarán algo y recibirán recompensa de ese algo. Ahora, muchos actuarán mal y recibirán su recompensa. Muchos actuarán bien y recibirán esa recompensa. Dios no se olvida de sus promesas. Dios lo que promete lo cumple. Ahora somos nosotros los que cambiamos las oportunidades de Dios. Hoy quiero orar a Dios por aquellos que sí recuerdan las promesas que Dios les hizo y están caminando en ese camino de proceso, pero saben que Dios está con ellos, que lo están aprendiendo. Yo he visto hombres fuertes en el Señor, líderes, pastores, llorando por el proceso, pero dan gracias a Dios. ¿Sabe? Te voy a dejar esto porque a mí me sucede y no sé cómo decírselos. Cuando estoy en el proceso, que es muy doloroso, que es muy duro, y que uno solo, en mi caso, solo siento deseo de llorar. No tengo otra cosa, no puedo. Y empiezo a llorar, y empiezo a llorar, y me arrodillo, y empiezo a llorar. Trato de que nadie me vea. Trato de apartarme y empiezo a llorar y empiezo a derramarme delante de Dios y solo lloro delante del Señor. Y una vez que me vuelvo en sí, entonces le digo al Señor, gracias, necesitaba que me escuches. ¿Y qué es lo que le dije? Solo lloré. ¿Sabe que cuando salgo de ese proceso, porque salgo de ese proceso, de esa situación que he vivido, entonces empiezan los días más tranquilos, empiezan las actividades que tengo que hacer, viajes, naciones y cuantas cosas más. Y me siento en un momento a pensar que el proceso que me tocó vivir fue lo más hermoso y extraordinario. Uno dice, tiene que estar uno mal para decir que el proceso es lo más hermoso. Es que en el proceso, cuando uno pasa el proceso, busca de una manera diferente la presencia de Dios. Busca a Dios de una manera totalmente diferente a lo que normalmente hacemos. Hay una intimidad más profunda y una relación más profunda. Parece que las palabras están simples para otros, para nosotros son palabras profundas, con gran revelación espiritual. Yo sé que ahora muchos están con lágrimas pasando este proceso, esta etapa. Sé sabio, busca al Señor. Sé inteligente, acércate más al Señor. Sé inteligente. Si logras hacer esto correctamente, entonces lo que va a acontecer, que lo que vendrá, cuando acabe esto, cuando acabe este proceso, tu vida va a ser diferente.
tu familia va a ser diferente. Espero que esta palabra en el día de hoy haya ayudado a tu vida espiritual y que te pongas fuerte en el Señor, que en este tiempo, en estos días, tú invoques al Señor de la manera que lo tienes que hacer, de la manera correcta. Busca el rostro del Señor, busca al Señor, porque Él va a mostrar su gloria sobre tu vida. Quisiera orar al Señor en este día por todos aquellos que escucharon esta palabra y también pedirle al Señor por aquellos que en este día quieren pedirle que Jesús venga a su corazón, les tome de la mano, y así como Dios le tomó de la mano a Jacob y le prometió que lo iba a guardar, así el Señor va a guardar tu vida. Jesús tomará tu mano y te va a guardar en todo este proceso. Pedir por aquellos que piden por sanidad, por aquellos que piden por las familias que han sido contaminadas, por aquellos que están pasando este problema de discriminación, que es muy fuerte todo esto. Vamos a orar al Señor. Quiero pedirles a todos que oren en este tiempo, no solo por cada país, sino también que se tomen unos minutos para orar por nuestra ciudad, que estaba libre de contaminados y ahora estamos con muchas personas, muchísimas, y todos los días están subiendo los números. Pedirle que ore por todos nosotros, aún por nuestra propia vida, por quien le habla. Oren por nosotros, para que en este tiempo que la palabra nos habla claramente, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jacob tuvo que ir a una tierra muy diferente a la que él habitaba, muy diferente a los derechos que él tenía, muy diferente a lo que él conocía como cultura, como todo. Y Dios le prometió que lo iba a guardar. Estamos creyendo en esas promesas, pero también necesitamos personas que oren por nosotros. ¿Sabe? Voy a orar. Antes decirles esto. Hoy escuché una preciosa melodía, casi que no recuerdo el nombre de la melodía, creo que era algo así como agradecido, si no me equivoco, de una persona que fue sana, que Dios le devolvió, vamos a decir, la oportunidad, o le dio la oportunidad de seguir vivo, ¿sí? Y él en su melodía recuerda el proceso que él tuvo que pasar, pero dio gracias a Dios porque estoy agradecido por un nuevo día, por las oraciones, por Jesucristo. Estoy agradecido. Se lo hice escuchar a mi esposa porque ella es una fiel guerrera, una gran luchadora, y yo me siento como, aunque soy su esposo, yo me siento como su servidor, porque tengo que ser honesto en esto. Yo aprendo mucho de ella. Aprendo de las luchas y de las batallas que tiene que enfrentar, y de ellas el Señor le muestra su gloria. A pesar de que soy su esposo, me siento como su servidor, teniendo el privilegio de estar al lado de ella. Doy gracias por ella. Doy gracias por aquellos que están pasando por procesos y recuerdan claramente las promesas del Señor. Oro a Dios. Padre, en esta hora oramos por aquellos que han estado escuchando esta palabra, y esta palabra de un viaje muy largo, un proceso tal vez que sea largo, pero tus promesas son sobre nuestras vidas. Tú no nos vas a desamparar. Tus promesas están sobre nuestras vidas y harás que se cumplan en nuestras vidas. Señor, oro en esta hora por aquellos que quieren recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Señor, en el nombre de Jesús, escucha la oración de ellos.
Repite conmigo esta oración si quieres aceptar a Jesucristo. Y repite de esta manera: en este día doy gracias por escuchar la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Hoy reconozco que soy pecador, que he caminado sin hacer la voluntad de Dios. Pido en este día que el Señor me perdone por los pecados que he cometido, por todo engaño, por toda mentira, por todo lo que he hecho incorrectamente. Hoy recibo a Jesucristo y lo reconozco como mi único y suficiente Salvador. Le pido a Dios que anote mi nombre en el libro de la vida, para que cuando llegue el día de salvación, mi nombre esté inscrito en él. Recibo a Jesucristo, recibo al Espíritu Santo y recibo al Señor como mi único y Rey soberano. En el nombre de Jesús. Amén. Oro por ti, Señor, por aquellos que han hecho esta oración. En esta hora, cúbrelos con tu sangre. Muéstrales, Señor, la redención. Señor, que Jesucristo, la sangre de Jesucristo sea sobre él, sobre ella. Que en esta hora el favor y la misericordia sean sobre su vida. Pido por aquellos que están contaminados, que su sangre sea contaminado, que su sistema, que sus órganos sean contaminados. En esta hora declaro que la sangre de Jesucristo limpia toda infección, es quitada en el nombre de Jesús. Sus pulmones son limpios. Esa situación que está viviendo ahora, en el nombre de Jesús, desaparece de sus vidas. Declaro en el poderoso nombre de Jesucristo que a causa de la promesa ellos son bendecidos. Papá, ahora los declaro bajo bendición, bajo manifestación de gloria. En el poderoso nombre de Jesucristo, cubre a tus hijos, Señor. Cubre a tus siervos, Señor. Cubre a los pastores, cubre a los levitas, cubre a sus hijos, a sus nietos, bisnietos. Cúbrelos, Señor. Que tu favor sea notorio, como dice tu palabra, que tú mostrarás el favor para tus hijos, que será visible y notorio que tú estás con ellos, porque las promesas de guardarlo serán sobre sus vidas y otros lo verán. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, tú los guardas. Señor, hoy declaro la promesa que tú hiciste, que aquel que confiara en ti no iba a tener necesidad, que tú ibas a estar sobre sus vidas, que tú abrirías puertas, que tú abrirías camino, que tú, Señor, como alimentas las aves de los cielos, así los alimentarías a ellos. Y como las aves de los cielos tienen abrigo, así tú le darías abrigo a tus hijos. Papá, declaro que esta palabra y esta promesa es sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer una oración especial en esta hora y pedirle a que usted también se una a orar conmigo. Oremos por todos aquellos que en esta hora tendrán una etapa muy difícil que enfrentar, que será en el frente de batalla con lo que es la etapa de estar identificando dónde se está moviendo este virus. Y estoy hablando de aquellos que han dado su sí en colaboración a la medicina, aquellos doctores que van a dar su tiempo, aquellos
que están en lo que es infecciones, infectólogos, todos aquellos que en este día tendrán que hacer su tarea. Oramos por ellos. Únase conmigo. Señor, pedimos por cada uno de aquellos que tendrá que hacer su tarea de identificar dónde está ese virus, de identificar con su trabajo y su dedicación por los bioquímicos, por aquellos que están en infectología, por aquellos que están haciendo su trabajo para que nada les falte, para que puedan hacer su trabajo correctamente, por aquellos que van a estar en las calles, por aquellos que van a estar en los hogares de cada familia. Señor, te rogamos que tú los guardes, los protejas, que su trabajo, el trabajo que van a hacer sea, Señor, como las células, esas células que cuidan nuestro cuerpo, así que sean ellos centinelas cuidando el resto del cuerpo, el resto del pueblo. Señor, fortalece sus vidas. Tal vez ahora, en este tiempo, todavía no sienten el cansancio, pero vendrá el cansancio, vendrá el deseo de dormir, pero la etapa que se les ha pedido tal vez sea muy dura y necesiten seguir adelante. Fortalécelos, no permita, Señor, que ellos decaigan en su fe, que ellos decaigan en su ánimo por todo lo que les toque ver. Te pido, Señor, que los fortalezcas en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ore en el tiempo que pueda por cada persona que está trabajando para ayudarnos en defensa civil, en lo que es todo lo que corresponde a los organismos del Estado que nos están ayudando a cada uno de los ciudadanos.